Bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy no es un vídeo en directo, hoy es un vídeo que voy a grabar tranquilamente. Bueno, el directo también, los directos también los hago tranquilamente, pero hoy quiero ser un poco ambicioso y quiero hablar de varios temas. No sé si al final voy a poder hablar de todos, así que voy a intentar como resumir un poquito cada tema del que quiero hablar. Por un lado, hoy en el proyecto de Beware Spain, España, quiero hablar de mencionar unos ajustes sobre lo que dije en el previo directo, que era sobre la traducción de las temáticas, de mis episodios premium en francés. Pero hoy quiero hablar de, no solo de eso, pero quiero hablar de cómo aplica el orden, ¿no? Cuál es el orden de aplicación de estos episodios premium que recomiendo. Eso no significa que tengas que seguirlo al pie de la letra o a rajatabla, obviamente, pero sí que hay un orden de recomendación, o sea, que recomiendo. Yo los he creado los episodios premium y sé cómo puedes optimizar tu aprendizaje en función de tu caso, ¿no? Hay casos específicos y bueno, hablaré de eso un poquito. Creo que lo voy a tocar de forma muy rápida. Diré algún que otro caso y luego, supongo que ya podrás tú ajustar o personalizar en función de tu caso. ¿De qué más quiero hablar? Quizás esto lo deje para el final, porque es un tema que, que puede abordarse de forma muy prolongada, y entonces así, si lo dejo un poco más para el final, pues mejor. Pues mejor, porque así tendré a cortar, ¿no? Entonces, si empiezo de lleno con esto, voy a expandirme probablemente y no voy a abordar otras cosas, ¿no? Entonces, hoy, como bonus extra o plus, o quizás también porque me gusta hablar del tema y no voy a hacerlo tampoco de una forma muy extendida o muy extensa, eso, voy a hablar también voy a intentar hacerlo corto, de práctica ciclista con perro. Más bien voy a responder a la pregunta qué conviene, o sea, qué conviene para potenciar tu vínculo emocional, cuál es el rol o el balance que sería adecuado o conveniente entre hacer deporte individual, por ejemplo ciclista, y hacer deporte en conjunto con tu perro, ¿no? O sea, cuál sería el balance para conseguir el objetivo. O sea, si realmente es importante hacer deporte de forma individual, por ejemplo ciclista, y por otro lado en otro tiempo también hacer deporte en conjunto con tu perro. Si eso es eficaz, en qué medida, qué balance debería haber o es adecuado. Entonces, voy a intentar responder esta pregunta. No pretendo responderla al completo, porque siempre hay temas que siempre se puede detallar más, pero sí que voy a dar mi perspectiva, o sea, lo que yo hago. Y en primero quiero decir que es algo que yo tendía a obviar, porque siempre tengo muy en mente, muy a fondo el objetivo que busco, o sea, el objetivo obviamente, que es potenciar mi vínculo emocional y espiritual con mi perra y por lo tanto con mis perros, y por lo tanto hay varias etapas, que incluso esto podría hablar del podcast, ¿no? Para llegar a la dimensión espiritual, pero hoy vamos a centrarnos más en lo tangible, y que al final también va a tener una influencia en lo intangible, y en este caso es de la parte de que obviamente si tú, o sea, yo sí que hago deporte individual ciclista conmigo, sola, a veces en tiempos, ¿no? Sin mi perra o sin mis perros, porque considero que eso también es bueno para mi salud mental. Y porque muchas veces se necesita, ¿no? Es importante. No por hacer deporte en conjunto vas a descuidarte tú, aunque en realidad, o sea, es que esto lo tengo que dejar claro, en realidad cuando estás haciendo deporte con tu perro en conjunto, ciclismo por ejemplo, yo lo considero como una práctica de autocuidado. Y entonces no veo mal, obviamente el también tener sesiones individuales para dedicarse tiempo a una misma. Eso no va a potenciar el vínculo con tu perro o sí, de una forma directa, pero indirecta sí que puede ayudar, ¿no? Porque si tú, no porque no sepas montar bicicleta y tengas que hacer prácticas, no, sino porque creo que dedicándote un tiempo mínimo de práctica ciclista también puedes liberar estrés que puedas tener. Eso muchas veces lo he dicho en el podcast, que puedes liberar estrés que tengas de tus otros temas profesionales.
y que muchas veces puedes llevar sin darte cuenta o de forma inconsciente a tu práctica ciclista con tu perro, ¿no? Cuando lo haces en conjunto. Entonces, creo que es inteligente por eso, ¿no? Y porque tampoco somos perfectas y siempre hay esos estreses que pueden acumularse y cuando ya se acumulan, luego te preguntas por qué no, pues por qué no se da la sesión ciclista con tu perro de forma óptima o por qué, o sea, entonces creo que es inteligente por esto, principalmente yo lo hago también como práctica de autocuidado, pero soy consciente de que tiene sus ventajas muy evidentes, o sea, muy evidentes por mi historia, también tiene sus ventajas importantes hacer deporte ciclista con tu perro en conjunto y de una forma, con método, de una forma específica si tienes un objetivo ambicioso, claro. Que toque también lo espiritual en el caso de que integra de mi metodología, que integra mi concepto psicológico de esencia salvaje. Entonces, ¿cómo me he dado cuenta de esto? ¿Cómo me he dado cuenta de que es importante, o sea, en qué puntos es importante practicar deporte en conjunto con tu perro, en este caso el ciclismo? Bueno, hay cosas que no son evidentes, pero bueno, yo ya lo he aprendido a base o sea, hay ventajas, no desventajas, pero hay ventajas en cada caso. Cuando lo haces individual y también hay ventajas cuando lo haces en colectivo. Y son más cuando lo haces en colectivo, o sea, en conjunto con tu perro, que cuando lo haces de forma individual. Porque, obviamente, cuando lo haces en colectivo, pues potencias el vínculo emocional. De forma más avanzada, también, según mi historia, también puedes potenciar el vínculo espiritual, o sea, unirlo, ¿no?, a lo emocional. Y muchas veces si no estás motivada, que esto también puede pasar, ¿no?, que psicológicamente estés pasando por un periodo, pues no es que estés mal, no es que estés mal, pero que puedas tener un bajón, o sea, pues que emocionalmente no estés en tu mejor momento, o momentos de desafíos, y cuando haces deporte en conjunto con tu perro, el hecho de vamos a hacer en conjunto, ¿no?, y ves la motivación de tu perro, o ves simplemente el hecho de que se implique él también o ella también, va a hacer que tú también tengas más ganas. Eso yo sí que lo he notado. Sobre todo en los días en las etapas previas de desafíos psicológicos que no tenía. Hay momentos que sí que no tenía, en los peores, digamos, que no estaba ni por levantarme de la silla y el hecho de hacerlo por tu perro, o sea, al final acaba beneficiándome a mí también. Y al final me daba cuenta de que sí que podía, solo que era un tema psicológico que yo tenía, ¿no? Y entonces, bueno, mi historia es más extensa que esto, pero sí que hay esos casos de desafíos que obviamente te va a ser beneficioso hacer deporte con tu perro y eso individual pues no lo vas a obtener. Y por otro lado, independientemente de que tengas unos desafíos, o sea, hacer deporte con tu perro va a ir de lleno a potenciar el vínculo, pero cuando lo haces de una forma reflexionada, o sea, no cuando lo haces de cualquier forma, por hacer deporte porque sí, o sea, y por coger la bici porque sí, no. O sea, tienes una forma de que haya una coordinación con el perro, de que haya una comunicación, de que haya una interacción social, o sea, dentro del contexto de que estás haciendo deporte y de que obviamente en función de dónde lo hagas, pues la interacción social podrá ser más comunicativa, o sea, más oral, más de feedback oral, de comunicación, de coordinación, que de afectiva en ese momento de estar tocando al perro. Es evidente porque si estás en la carretera haciendo ciclismo o en caminos de montaña o en zonas rurales, pues depende de dónde estés, hay que estar atenta a que estás conduciendo una bici. Eso es evidente. Y es lo que decía, que es importante la coordinación, la comunicación durante el entrenamiento y para que se pueda crear un vínculo, o sea, y que el perro te recepcione, el perro también esté al loro de lo que tú le estás comunicando y que, bueno, pues que desarrolle esa actividad en conjunto realmente, no de forma individual, porque si ya para eso lo hacemos individual, ¿no? O sea, no el perro por un lado y tú por el otro lado, ¿vale? Es que no es que no tengo nada en contra, porque supongo que hay personas que sueltan al perro cuando están haciendo deporte con él y van por la bici por un lado y el perro va por el otro lado, o al final, o el perro va un metro, o sea, estoy exagerando, pero puede ir 10 metros adelantado y tú vas con la bici por detrás, o al revés, ¿no? El perro va súper atrasado y tú vas con la bici súper adelantada, o
o directamente cada uno va por su lado, el perro se va hacia la izquierda, tú vas hacia la derecha, y luego cuando ves que no está, tú le llamas y dices, hey, que estoy por aquí, ven. Entonces, eso no es deporte en conjunto, ¿vale? Y por lo tanto, ahí no, ahí eso no sería una práctica eficaz para potenciar el vínculo, y no es que tenga en contra el hecho de que sea alguien que lo quiera hacer, pero no es una actividad deportiva que hagas en conjunto y no va a tener el resultado que buscas en cuanto a mejorar el vínculo. Eso. Y bueno, esto todo para lo que quería decir sobre práctica ciclista con perro. Tampoco quiero extenderme más porque hay muchos detalles que podría dar y otras cosas que ahora no es el momento, ¿no? Quería responder esta, y creo que ya he respondido de sobra, a la pregunta de si es importante, o sea, qué balance habría que haber. O sea, qué balance sería adecuado para entre hacer deporte individual ciclista y hacer deporte con perro. La primera respuesta es que sí que es posible que te potencie incluso tu actividad en conjunto ciclista con tu perro el hacer ciclismo individual. Sí, si te desestresa y eso no lo llevas a tu práctica en conjunto ciclista con tu perro, sí te potencia, por ejemplo. Y no porque estés estresada por tu perro, sino por otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Y luego, ¿en qué balance? ¿No? O sea, el balance yo diría que es un 80-20. O sea, por ejemplo, o sea, 20% individual si estamos hablando de conseguir... Tú luego tú puedes practicar individual lo que quieras, ¿no? Pero si estamos hablando de que eso te potencia de una forma indirecta tu trabajo en conjunto ciclista con tu perro luego, pues suficiente con un 20% de tiempo individual es más que suficiente para potenciar el otro 80% del tiempo que pases haciendo ciclismo con tu perro o tu perra. Más que suficiente, ¿vale? Eso. Y bueno, esto de los episodios premium, aún me queda tiempo. Vamos a hacer que esto no dure más de 15 minutitos. Bueno, intentaré, ¿vale? El tema de los episodios premium es que hay tantos ejemplos y la verdad es que esto lo hice en francés. He hecho también un directo sobre este tema, sobre cómo aplicar los episodios premium. Yo hoy no quiero entrar en detalles porque también siempre me meto en profundidad en las temáticas y hoy pues me conviene más tener las emociones porque siempre que me meto en profundidad también recuerdo partes de mi historia y también me involucro emocionalmente y entonces no siempre me conviene hacer eso, ¿no? Que yo tengo memorias también emocionales como mujer y muchas veces quiero hacerlo de una forma inteligente cuando es necesario, pero no siempre. Entonces, hoy voy a intentar hacerlo como ejemplos genéricos sobre cómo aplicar los episodios premium. Por ejemplo, si eres voy a decir la leyenda, o sea, la leyenda sería, cada episodio premium voy a ponerle un número y luego voy a decir casos específicos como yo, por ejemplo, recomendaría aplicar los episodios. Teniendo en cuenta que si tú compras un episodio por separado, el orden que voy a decir contabiliza que tú has comprado los 5, ¿vale? Pero que vas a comprar los 5, pero en realidad si compras 1, 2, 3, los que quieras, en realidad tú empieza por ese orden, ¿vale? Por ejemplo, sería recomendado. Esto no es una obligación, es una recomendación y siempre tú puedes ajustarlo en función de cómo, respondiendo a la pregunta, qué puntos fuertes o puntos a desarrollar más que débiles, ¿vale? Pero consideras que tienes en el contexto de tu relación de amistad con tu perro respecto a una vez que has escuchado los vídeos cortos que he publicado hace poco, o sea, los shorts sobre los episodios premium, pues eso, de las temáticas que he dicho, de las historias temáticas, ¿cuáles crees que son tus puntos que te faltan por desarrollar, ¿no? De cada temática o en general? ¿Y cuál crees que pues llevas, entre comillas, mejor, ¿no? Porque además siempre es un conocimiento de mis episodios premium, hay conocimiento muy específico, por lo tanto, por mucho que tú pienses que es mi punto fuerte, quizá de la manera que yo lo digo, no es que no sea tu punto fuerte, es que no conoces de lo que estoy hablando al 100%, pero sí que tienes una idea ya de lo que abordo, del tema. Entonces, esto es interesante, preguntártelo antes de responder a la pregunta de cuáles son tus puntos, entre comillas, a mejorar o a desarrollar, que piensas que es importante desarrollar antes, ¿no? Porque ves que los tienes más bajos o más débiles, entre comillas. Y entonces de ahí te puede salir, por ejemplo,
pues el tema de la autocompasión como mujer es un tema que me toca desarrollarlo antes que otros. Por ejemplo, ese es el tema que tengo peor, ¿no? De todos los que has dicho, Diana, en los vídeos, en los shorts, las temáticas de los episodios e historias de los episodios, bueno, está basada en mi historia principalmente, excepto el primero, que también integra la historia de la película El secreto de Vicky, que es una analogía con mi historia, por lo tanto ahí hay como un análisis, que no lo voy a repetir ahora, ¿vale? Pero es una analogía. Y hay dos historias en un mismo episodio, con puntos en común, con diferencias y muchas más cosas que ahora no voy a hablar. Entonces, respondiendo a esa pregunta, pues tú ya puedes saber, puedes personalizar incluso el orden de aplicación de cada episodio premium. El orden de aplicación, eso. Por ejemplo, si tú, vamos a poner un caso evidente, si tú tienes, bueno, sí, vamos a poner el caso más sencillo, más fan, que para una mujer como yo, también que le guste el deporte, que le apasiona hacer deporte con su perro, ciclista, por ejemplo, en este caso no estoy considerando, siempre pondría primero, independientemente de la temática, o sea, de tu caso, ¿vale? Del caso que voy a decir ahora, pero siempre pondría primero a trabajar los puntos que tengas por mejorar, ¿vale? Normalmente en otros temas, o sea, en otras circunstancias, o sea, en otros contextos, te diría que que te enfocaras en tus puntos fuertes, o sea, en cualquier otro contexto, menos en este. ¿Por qué? Porque en tu relación de amistad, la verdad es, como es algo en conjunto, no es algo individualista, va a influir más. O sea, hay más riesgo que influya lo que no has trabajado que lo que sí que tienes de mejor, ¿no? Eso no significa que no te potencies con lo que tengas de mejor, ¿vale? Entonces, por eso pondría el primer episodio premium en general, independiente de tu caso específico, pondría el área que tengas más por desarrollar, el área más que domines peor, por decirlo así. Y eso puede ser la autocompasión, eso puede ser la prevención de trastornos psicológicos gracias al vínculo emocional con tu perro o gestión. Eso puede ser la parte espiritual de mi concepto psicológico de esencia salvaje, porque ves que te cuesta mucho trascender las dimensiones emocionales y lo ves muy avanzado el tema de proyectar también la dimensión espiritual, de integrarla en tu vínculo emocional y afectivo con tu perro dentro del contexto de tu práctica deportiva. Eso no entiendes cómo puede ser o no entiendes cómo te puede potenciar. No es que no lo entiendas, sabes, pero entiendes mi historia, pero no sabes cómo. Piensas que a lo mejor ese es tu punto más a desarrollar, ¿no? Y lo comprendo totalmente porque realmente es la parte que requiere más. Voy a decir una palabra que sea adecuada, porque que requiere más, bueno, dominio, sí, que requiere más avanzada. La parte más avanzada porque es la parte de cuando trasciendes las dimensiones tangibles y integras la dimensión espiritual según mi concepto del corazón salvaje del perro, pero sin invalidar previamente ni en la práctica obviamente deportiva o en cualquier actividad las dimensiones tangibles. Entonces, vamos a ir de lleno a un ejemplo concreto. Por ejemplo, el que decía el tema deportivo, ¿no? Sería, por ejemplo, 2, 1, 3, 4, 5. Me he colado porque no he dicho, ahora voy a repetir entonces el orden, no he dicho que cada episodio premium corresponde a un número, ¿vale? Entonces así entenderás cuando yo diga los números, porque si no vas a pensar que estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, mi análisis desde la película El secreto de Vicky más el feedback de mi historia se corresponde al número 1, al episodio premium número 1, no porque sea más, o sea, es importante, realmente sí que es muy importante, pero no significa que los demás, aunque estén en el 5, en el 4, en el 3, sean menos importantes. Solo es un orden que voy a decir y luego una leyenda y luego tú vas a saber, cuando diga los números, vas a saber en función de cada caso de a qué episodio estoy mencionando con el número, ¿no? Bueno, esa es la leyenda, el número 1. El número 2, el de la autocompasión, ¿vale? Las bases neurocientíficas de la autocompasión. Que es que ahora no voy a repetir todos los títulos porque si no me quedo sin voz. Y hace calor. Hoy, felizmente, hace calor y puedo grabar el episodio este vídeo. El número 3, la prevención y gestión de trastornos psicológicos gracias al
vínculo emocional con tu perro, o sea, a través de tu relación de amistad con tu perro. Lo he dicho de otra forma y obviamente en el 2 era... Es que no quiero decirte el título, lo repito. Supongo que habrás visto mis vídeos shorts y sabrás a lo que me refiero. El título está en cada vídeo. Y luego el 4 es el de las creencias limitantes, el 5 creencias limitantes, que te impiden conectar con el corazón salvaje de tu perro. Y luego está el 5, que es el tema de la meditación activa, del corazón salvaje del perro, más mi concepto psicológico de ciencias salvajes, la parte explicativa, aunque en realidad toma el título de la meditación activa, ¿vale? Eso sería la leyenda. Esto es una leyenda. Entonces, ahora la leyenda vamos a poner cada número. Cuando yo te digo, si... Es que me gustaría poner un ejemplo más evidente. Pero bueno, este es un ejemplo bastante genérico, o sea, especial, pero al mismo tiempo que no hay un problema de fondo. No se ve claramente que tú tengas un problema de fondo a nivel de la autocompasión o que lo quieras hacer porque has tenido algún que otro trastorno psicológico, sobre todo ansiedad o depresión en el pasado, o porque quieras prevenir. En este caso es simplemente por pasión deportiva, que lo entiendo completamente. Pero, y el orden sería, por ejemplo, habría varios, podría esto variar, ¿vale? Es que tampoco es una estructura fija, pero lo ideal sería 2, 1, 3, 4, 5 o 1, 2, 3, 5, 4, porque la meditación también puede ser importante, incluso antes en este caso que las creencias, para reparar tus niveles de descanso. Y al final mejorar también tu actividad, una actividad deportiva más intensa respecto a los otros episodios o en general en tu práctica. Por eso alternaría al final el 5 antes que el 4, ¿vale? Y empezaría por la autocompasión o la parte de las dos historias, que explican mi concepto psicológico de esencia salvaje, porque empiezas por lo avanzado, que lo avanzado es para luego integrarlo, ¿vale? O sea, empiezas por lo avanzado, pero no porque lo puedes aplicar directamente ya, pero porque eso es para integrarlo al final. Entonces empezaría por eso. El 1 y el 2 serían los primeros, ¿vale? No porque tengas problemas en esos necesariamente, desafíos, como hay otro caso que voy a decir. Por ejemplo, si sí que has tenido trastornos psicológicos, o ya no es que tengas trastornos si no quieres prevenir, por ejemplo, si estás en un espectro de alta sensibilidad, por ejemplo, o aunque no estés en un espectro de alta sensibilidad, pero que hayas tenido o que quieras prevenir trastornos, quieras empezar por ese punto fuerte, el potencial que tiene, o sea, que el potencial que tiene tu amistad con tu perro, quieras aprovecharlo en ese punto fuerte, pues sería 3, 1, 2, 5 y 4, ¿vale? Entonces el primero he puesto el de los trastornos, el rol de tu perro para prevenir y bueno, la gestión de trastornos psicológicos del medio y largo plazo. Ese lo he puesto como el primero y luego he puesto el 1, he dicho, el del secreto, el análisis de la película de Secreto de Vicky, más sencillo que mi historia, y luego he dicho el 2, de las bases neurocientíficas, y luego he dicho el 5, el de la meditación activa, y luego he dicho el 4, ¿vale? Ese sería el orden de aplicación. Ideal, según yo. Que, bueno, por ejemplo, aquí ya he dicho muchos casos, ¿no? Está bien, porque así no estoy repitiendo cada caso. En realidad esto puede ser ajustable, todavía más personalizado, tú que te conoces mejor en el sentido de que has podido hacerte la pregunta de cuáles son tus puntos a mejorar o a desarrollar después de haber escuchado mis shorts o sea, de conocer las temáticas de cada episodio premium, pues tú ya puedes sondear esto también. Y lo importante, el truco aquí es hacerte la pregunta y comprender que en este contexto específico lo ideal, lo que más va a influenciar, o sea, puede hacerlo y por lo tanto es más inteligente comenzar por ahí, o sea, hay que empezar por lo que se te da, entre comillas, peor, porque eso es lo que puede afectar más rápidamente tu vínculo de amistad con tu perro y te conviene, o sea, eso. En otros contextos, como he dicho antes, siempre te diría que te enfoques en tus puntos fuertes. Y aún así, aunque empieces por esos episodios, esas temáticas o historias que necesitas desarrollar más, aún así siempre, obviamente, está bien que tengas conciencia de cuáles son las temáticas que llevas mejor, porque no quiere decir que sean puntos fuertes porque tampoco tienes el conocimiento de esos episodios todavía, ¿no? Ni lo has aplicado. Eso.
Entonces, esto era todo por hoy. No voy a decir más ejemplos porque sería, ya más o menos has entendido, es que tampoco es necesario decir todos los ejemplos, que podría decir muchos ejemplos. Y en realidad ya has entendido de cómo personalizarlo con los tips que te he dicho. ¿Vale? Entonces, esto es todo por hoy. Hasta pronto.